El reloj marca las 10:23 de la mañana en Washington, D.C. El cielo está despejado. Los turistas hacen fotos frente a la verja de la Casa Blanca y el presidente se prepara para una reunión rutinaria en el despacho oval. Todo parece normal, hasta que una alerta silenciosa llega a la base aérea de Cheyenne Mountain, en Colorado. Un radar capta algo imposible de ignorar: un objeto hipersónico cruzando el Atlántico a más de Mach 8, directo hacia la capital. Sin una palabra, se activa el protocolo DEFCON 1, el nivel máximo de defensa de Estados Unidos, algo que nunca se ha declarado públicamente. Los teléfonos rojos suenan al mismo tiempo en el Pentágono, en la base Andrews y en el Comando Norte. En cuestión de segundos, toda la maquinaria de defensa del país se despierta. Los satélites de vigilancia SBIRS confirman la trayectoria. No es un meteorito, es un misil. 2.000 kilómetros del objetivo, despegan dos cazas F-16 con órdenes de interceptar, mientras los sistemas antimisiles y Patriot apuntan al cielo. En la Casa Blanca, el presidente no tiene tiempo ni para preguntar qué ocurre. El servicio secreto entra sin previo aviso, lo toma del brazo y lo empuja hacia un ascensor oculto detrás de una pared falsa. En apenas 15 segundos, desciende más de 15 metros bajo tierra. En la superficie, nadie sabe lo que está pasando, pero los sensores de radiación y presión ya se activan. Los radares civiles comienzan a perder señal. Los controladores aéreos ordenan desviar todos los vuelos a más de 100 kilómetros de la capital. Mientras tanto, en el Centro de Comando Aéreo Nacional, una voz repite la misma frase una y otra vez. Objeto hostil, curso 41, altitud descendente, impacto estimado, 120 segundos. Nadie en Washington lo sabe, pero en ese momento el futuro del país depende de un solo cálculo matemático. Si los interceptores del norte alcanzan al misil antes de que cruce la frontera invisible sobre el río Potomac, o si el siguiente sonido que escuchará el mundo será la explosión más simbólica del siglo. El destino de la Casa Blanca y de todo Estados Unidos se decide en silencio, en apenas un minuto. Nadie lo ve, pero sobre Washington hay un escudo invisible, un anillo electrónico de defensa que jamás duerme. Mientras el país sigue su rutina, una red de radares, satélites y sensores vigila el cielo cada segundo, capaz de detectar el lanzamiento de un misil a más de 5.000 kilómetros de distancia. Y todo eso ocurre en silencio, sin que nadie lo note. El sistema principal se llama NORAD, con base en Cheyenne Mountain, excavado a casi 600 metros dentro de una montaña de granito. Desde ahí, miles de pantallas muestran en tiempo real cada objeto que se mueve en el espacio aéreo del planeta. Si un misil entra en su radio, se activan protocolos automáticos que saltan de un continente a otro en cuestión de segundos. Pero el verdadero guardián de la Casa Blanca está en tierra. Bajo el anonimato de colinas y edificios, hay baterías de misiles Patriot PAC-3, diseñadas para interceptar amenazas a menos de 50 kilómetros. Cada lanzador puede destruir su objetivo con una precisión de menos de 1 metro, golpeando al misil enemigo directamente en el aire, antes de que alcance su punto de descenso. A eso se suma el THAAD, un sistema antimisiles de alta altitud con un costo de más de $1.000 millones por unidad. Y en lo más alto del país, orbitando en silencio, los satélites SBIRS registran cualquier firma térmica anormal. Si un cohete despega en cualquier punto del planeta, ellos lo ven. Lo que casi nadie sabe es que Washington tiene además un perímetro aéreo restringido, el P-56, el más vigilado del mundo. Cualquier aeronave que cruce esa zona sin permiso tiene exactamente 15 segundos para responder a la advertencia antes de ser interceptada por un F-16 armado con misiles AIM-9. No hay juicios,
No hay dudas, solo acción. Aún así, los ingenieros del Pentágono admiten un secreto incómodo. Ningún escudo es perfecto. Un misil hipersónico, viajando a más de 9.000 kilómetros por hora y con trayectoria irregular, podría romper todas las capas defensivas antes de que los radares logren calcular su ángulo final. Y si eso ocurriera, el destino de Washington dependería de una sola cosa: el tiempo que tarde el presidente en llegar al refugio. Porque aunque el escudo invisible de América es el más avanzado jamás creado, incluso el más fuerte tiene una grieta. Y si un misil logra pasar, todo lo que define a Estados Unidos podría desaparecer en menos de un minuto. Bajo la Casa Blanca, más profundo que cualquier sótano conocido, existe un lugar del que casi nadie habla. Se llama PEOC, Presidential Emergency Operations Center, y no aparece en ningún mapa. Es el corazón oculto del poder, una fortaleza subterránea diseñada para garantizar que el gobierno de Estados Unidos siga existiendo incluso cuando la superficie arda. El acceso principal se esconde detrás de una pared falsa en el ala este. Solo unos pocos agentes del servicio secreto conocen la secuencia exacta para abrirla. Cuando se activa el protocolo de emergencia, el presidente es literalmente arrastrado hasta un ascensor de acero blindado que desciende 15 metros bajo tierra en menos de 8 segundos. El ascensor no tiene botones visibles, todo está automatizado. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. El refugio fue construido durante la Segunda Guerra Mundial, pero tras el 11 de septiembre de 2000, uno fue ampliado en secreto. Hoy se extiende bajo buena parte de los jardines presidenciales, con más de 1.000 metros cuadrados de pasillos, cámaras herméticas y sistemas redundantes de comunicación. Está diseñado para resistir una explosión nuclear de hasta 20 kilotones a menos de 1 kilómetro de distancia, una onda expansiva capaz de arrasar el centro de Washington. En el interior, el aire se filtra por sistemas de presión positiva que bloquean contaminantes químicos o biológicos. Los muros, de hormigón reforzado con acero y plomo, son tan gruesos que bloquean cualquier señal electromagnética. Ni siquiera un ataque de pulso electromagnético podría dejarlo incomunicado. Dentro, el presidente y su equipo más cercano pueden sobrevivir más de 90 días sin contacto con el exterior. Hay reservas de agua potable, alimentos liofilizados, generadores de diésel y una red privada de telecomunicaciones encriptada llamada CrownNet, que enlaza directamente con el Pentágono, el Comando Estratégico y la base aérea de Offutt, en Nebraska. El centro de mando es una sala circular, revestida con pantallas LED que muestran el estado de cada base militar del país. En el centro, una mesa con teléfonos rojos conectados a los submarinos nucleares de clase Ohio, listos para ejecutar órdenes en caso de represalia inmediata. Allí, el presidente puede ordenar un ataque, declarar la ley marcial o entregar el mando al vicepresidente en menos de un minuto. Pero lo más impactante es el silencio. No hay ventanas, no hay relojes visibles. El aire es constante, reciclado. Dentro del PEOC, el tiempo se detiene. Solo existe la respiración del poder, esperando el informe que confirme si la nación todavía existe, o si todo lo que representa Estados Unidos acaba de desaparecer bajo fuego y concreto. Cada presidente que ha pisado ese búnker lo describe igual. No hay nada más aterrador que sentirse seguro mientras todo arriba se destruye. Y mientras el ruido del mundo se apaga, una pregunta se repite entre los muros de acero. ¿Resistirá el refugio? ¿O será el próximo en caer? El reloj marca 10:26. La trayectoria ya no deja lugar a dudas. Los radares pierden el contacto visual y los sensores de radiación detectan una anomalía que se aproxima a menos de 40 kilómetros. En ese instante, Washington deja de ser una ciudad y se convierte en un objetivo. Una luz blanca atraviesa el cielo,
apenas visible durante una fracción de segundo, y luego, silencio. Después el infierno. El misil impacta en el ala sur de la Casa Blanca con una fuerza equivalente a decenas de toneladas de TNT. La explosión inicial genera una temperatura de más de 3000 grados Celsius, suficiente para derretir el acero y pulverizar el mármol en milésimas de segundo. El aire se convierte en fuego y una onda expansiva de 400 kilómetros por hora se propaga en todas direcciones. Las ventanas del Capitolio, a casi 3 kilómetros, estallan al unísono. Los turistas que filmaban en el monumento a Washington son lanzados al suelo como muñecos. Los sensores sísmicos del Instituto Geológico de Estados Unidos registran la detonación como si fuera un terremoto de magnitud 4,6. El techo del edificio presidencial desaparece en una nube de polvo y fragmentos. El Jardín Sur, escenario de ruedas de prensa y celebraciones históricas, se convierte en un cráter humeante. En menos de 5 segundos, el símbolo político más poderoso del mundo deja de existir visualmente. Pero el impacto no solo es físico. Las comunicaciones se interrumpen. La Casa Blanca, el Pentágono y el Congreso quedan aislados. Los servidores federales se apagan para evitar un ciberataque simultáneo, y las cámaras del servicio secreto muestran lo impensable. Columnas de humo negro elevándose sobre el centro de la ciudad. A 2 manzanas, el edificio del Tesoro se incendia. Las alarmas de radiación se disparan automáticamente, sin saber aún si el proyectil llevaba carga nuclear o convencional. Los helicópteros Black Hawk despegan del jardín Elipse, transportando a los supervivientes hacia zonas seguras. En las calles, el caos es absoluto. La gente corre sin dirección, los coches abandonados bloquean las avenidas y el sonido de las sirenas se mezcla con los gritos. En los primeros 90 segundos tras el impacto, más de 15.000 personas quedan afectadas por la onda de choque. Los hospitales de la capital entran en colapso. Mientras tanto, bajo tierra, el presidente observa en la pantalla principal del PEOC un mapa térmico que parpadea en rojo. La Casa Blanca ha sido alcanzada. No hay tiempo para el duelo, solo para una decisión. El aire sobre Washington se llena de partículas finas y metal fundido. Los drones militares que sobrevuelan el área registran imágenes que el público jamás verá. El corazón político del planeta reducido a cenizas. En ese instante, Estados Unidos pasa oficialmente al modo COC, el protocolo diseñado para un solo propósito: garantizar que la nación sobreviva, incluso si su capital ha sido borrada del mapa. Y mientras el humo cubre el cielo, el país entero se prepara para el siguiente paso: la respuesta. En el segundo exacto en que los sensores confirman la pérdida de comunicación con la Casa Blanca, Estados Unidos deja de funcionar como una república normal. El país entra en un estado que solo un puñado de personas ha presenciado: el shock. Un plan tan secreto que ni siquiera todos los presidentes conocen sus detalles completos hasta llegar al cargo. A los 10 segundos del impacto, una red de satélites militares activa la señal NUDET, que confirma un ataque sobre el territorio nacional. De inmediato, las bases de NORAD, el Pentágono y el Comando Estratégico en Nebraska ejecutan una secuencia automática: Eagle Rising. Esa frase significa una cosa: el gobierno ha caído y debe ser reemplazado en minutos. Los helicópteros Nighthawk, pintados sin insignias, despegan de 3 lugares distintos: el Capitolio, la Base Andrews y el Pentágono. Su misión no es rescatar civiles, sino evacuar a los 15 funcionarios clave que deben garantizar la continuidad del Estado: el vicepresidente, los secretarios de Defensa, Estado y Tesoro, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el director de la CIA. Todos ellos tienen destinos diferentes, dispersos por la geografía del país. El vicepresidente es llevado bajo escolta a la Base Mount Weather, en Virginia, un complejo subterráneo excavado en los años 50,
preparado para resistir una explosión nuclear directa. Es una ciudad bajo tierra, 600.000 metros cuadrados de túneles, dormitorios, hospitales, salas de prensa, sistemas de comunicación y hasta una réplica del Salón Oval. Allí, bajo toneladas de roca, se reconstruye el gobierno en cuestión de horas. Al mismo tiempo, otros altos mandos se trasladan al Raven Rock Mountain Complex, en Pensilvania, conocido internamente como Site R. Este es el cerebro militar de la emergencia. Desde allí se controlan los radares, los sistemas de defensa y los canales de comunicación con las Fuerzas Armadas en todo el mundo. Si el presidente muere, el poder ejecutivo se transfiere al vicepresidente automáticamente bajo el protocolo Presidential Succession Act. Y si ambos caen, entra en función el Designee Survivor, un miembro del gabinete aislado en una ubicación desconocida, designado antes de cada gran evento nacional. Mientras el mundo intenta entender qué ha ocurrido, el COG ya está en marcha. Decenas de aviones militares despegan en formación. Algunos llevan equipos de comando, otros sistemas de comunicación móvil, y uno en particular, el más importante, despega sin destino fijo. El Nightwatch, conocido como el avión del juicio final. En menos de 20 minutos, el país ya tiene un nuevo centro de mando, nuevas cadenas de comunicación y una orden de prioridad absoluta: preservar el control nuclear, restablecer la autoridad, identificar al enemigo. Desde ese momento, la Constitución de los Estados Unidos se suspende parcialmente. El Congreso queda disuelto temporalmente y el presidente en funciones tiene el poder total sobre las Fuerzas Armadas y las decisiones estratégicas. El sistema de continuidad no busca justicia, busca supervivencia. Mientras la superficie de Washington continúa ardiendo, a kilómetros bajo tierra y a miles de metros sobre el cielo, un nuevo gobierno nace entre el ruido del caos y el zumbido de los motores. Un gobierno que no ha sido elegido, pero que tiene una sola misión: mantener viva la nación, cueste lo que cueste. En el cielo, a 10.000 metros de altura, vuela la última esperanza de Estados Unidos, el Nightwatch, conocido como el avión del juicio final. Un gigantesco Boeing 747 modificado, blindado contra pulsos electromagnéticos, capaz de resistir una explosión nuclear a corta distancia. Dentro de su fuselaje hay más tecnología que en la Casa Blanca y el Pentágono juntos. Sus 112 antenas permiten comunicarse con submarinos, bases y satélites en todo el planeta, incluso si el resto de la red ha colapsado. En caso de que el presidente no sobreviva, el mando pasa automáticamente al vicepresidente, que gobierna el país desde el aire, asistido por un equipo de 50 personas entre generales, analistas y técnicos. El avión puede volar una semana entera sin aterrizar, reabasteciéndose en vuelo y manteniendo el control de todas las fuerzas nucleares. En su interior hay una sala de guerra, una cabina de mando blindada y un sistema informático totalmente desconectado de Internet, imposible de hackear. Cuando el Nightwatch despega, el mundo lo sabe. Estados Unidos está al borde de la guerra, y el cielo se ha convertido en su nuevo centro de poder. Mientras el Nightwatch surca el cielo, abajo reina el infierno. Washington, D.C. es ahora un campo de humo, fuego y confusión. Las calles están cubiertas de cristales, vehículos volcados y sirenas que suenan sin cesar. Miles de personas corren hacia el río Potomac, sin saber a dónde ir. El servicio secreto establece un perímetro de exclusión total, la zona roja, un radio de 15 kilómetros alrededor del epicentro. Nadie entra, nadie sale. Los drones de reconocimiento del ejército sobrevuelan la capital para medir radiación y daños estructurales, mientras los equipos de la FEMA instalan centros de emergencia en parques y estadios.
Los hospitales colapsan en cuestión de minutos. Los médicos atienden en las calles, improvisando con generadores y linternas. La Guardia Nacional llega con vehículos blindados para asegurar los accesos a la ciudad, mientras el aire huele a combustible y polvo. Los canales de televisión quedan en silencio. Todas las señales son intervenidas por el EAS, el Sistema Nacional de Alerta. Una única voz se escucha en millones de hogares. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Permanezca bajo refugio. No intente salir. En menos de media hora, la capital política del mundo se convierte en una ciudad fantasma. Y mientras el caos crece en la superficie, el gobierno paralelo del COC ya prepara la represalia. A solo minutos del impacto, el Pentágono ya tiene la respuesta lista. Las supercomputadoras del Comando Estratégico rastrean la trayectoria del misil y localizan su punto de lanzamiento con una precisión de menos de 300 metros. En el mapa táctico aparece un nombre codificado, origen confirmado. Eso basta. El protocolo OPLAN entra en vigor. Significa que Estados Unidos puede responder con toda su fuerza nuclear, sin necesidad de aprobación del Congreso. En cuestión de segundos, los submarinos Ohio en el Atlántico reciben una transmisión codificada, inaudible para cualquier otra frecuencia humana. Es la orden de preparación nuclear. Cada submarino transporta 24 misiles. Trident Zundo, D5, cada uno con 14 ojivas independientes, capaces de destruir ciudades enteras a 12.000 kilómetros de distancia. Una sola embarcación podría borrar del mapa un país mediano. Y en ese instante, 3 de ellas ya apuntan hacia el origen del ataque. Mientras tanto, los B-2 Spirit, bombarderos invisibles al radar, despegan desde la base de Whiteman. Su destino no se revela ni siquiera a los pilotos civiles que sobrevuelan Norteamérica. Solo una instrucción lacónica en sus pantallas. Protocolo de retaliación activo. El Nightwatch, desde el aire, autoriza el nivel máximo de defensa, DEFCON 1. Es la primera vez que el mundo lo ve activarse. Los satélites espía rusos y chinos registran el movimiento en silencio, porque todos saben lo que significa. Estados Unidos está a un paso de responder con fuego nuclear. Y mientras el humo aún cubre Washington, el reloj estratégico del planeta comienza su cuenta atrás. Los primeros informes llegan a los centros de mando apenas 15 minutos después del impacto. El corazón político de Estados Unidos ha sido destruido. Las estimaciones iniciales son brutales. Más de 20.000 heridos, miles de desaparecidos y una zona de devastación de 50 hectáreas alrededor de la Casa Blanca. El aire está cargado de ceniza y microfragmentos metálicos, visibles incluso desde los satélites meteorológicos. Las bolsas del mundo colapsan en cadena. El índice Dow Jones cae un 40% en una hora. Tokio, Londres y Frankfurt suspenden operaciones. Las aerolíneas cancelan todos los vuelos con destino a Estados Unidos. El petróleo se dispara a $250 por barril. El planeta entero se paraliza, mientras los medios de comunicación intentan confirmar lo impensable. La Casa Blanca ya no existe. A los 10 kilómetros del epicentro, la onda expansiva aún rompió ventanas. Mientras tanto, las redes sociales colapsan de rumores. ¿Está vivo el presidente? ¿Fue Rusia? ¿China? ¿Comienza la guerra? El caos informativo es total. Los mercados negros digitales se llenan de datos falsos y los gobiernos extranjeros movilizan tropas preventivas en las fronteras. En Europa, la OTAN convoca una reunión de emergencia. En Moscú, los radares entran en máxima alerta. En Pekín, los satélites giran sus lentes hacia el Pacífico. Washington ya no es una ciudad, sino una herida abierta. La Casa Blanca es un cráter humeante, y sobre él vuelan drones militares en silencio. Las banderas ondean a media asta en todo el país. El gobierno opera desde el subsuelo,
entre pantallas y mapas tácticos. La población vive bajo toque de queda. Los mercados permanecen cerrados. Nadie sabe quién atacó, pero el mundo entero contiene el aliento. En Mount Wither, el presidente alternativo dirige un país en shock. En el cielo, el Nightwatch sigue volando. Estados Unidos aún respira, pero ya no es el mismo. Un solo misil ha cambiado la historia moderna, y el planeta ha descubierto algo que nunca quiso saber, que incluso el símbolo más protegido del mundo puede caer en un solo segundo.